Muy buenos días, feliz sábado. Hoy estamos a 10 de octubre y vamos a leer la lección número 15, titulada La resurrección de Cristo. Cristo se levantó de la muerte en el primer día de la semana. Leer Mateo 28:1, Marcos 16:1 y 2, Lucas 24:1, Juan 20:1. Algunos han supuesto que Él se levantó en la última parte del sábado, porque en Mateo 28:1 dice, al final del sábado. Pero Marcos 16:1 dice, y cuando el Shabbat hubo pasado. Esto muestra que las palabras al final del sábado significan que el sábado había terminado. Impartiremos aquí otras dos traducciones de Mateo 28:1. De acuerdo a Whiting, después del sábado, cuando nacía el primer día de la semana. Y de acuerdo a Campbell, habiendo terminado el sábado y el primer día de la semana comenzaba a amanecer. Es evidente que las mujeres fueron al sepulcro temprano en la mañana, justo cuando la luz del primer día de la semana comenzaba a nacer y el Señor apenas había resucitado de la muerte. Esto es claramente demostrado en Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Nuestro Señor fue crucificado en el sexto día de la semana, llamado viernes. Permaneció en la tumba durante el Shabbat, llamado sábado, y se levantó de la muerte temprano en la mañana del primer día de la semana, llamado domingo. Él había de resucitar al tercer día. Los dos hombres o ángeles que estaban de pie con ropas brillantes recordaron a las mujeres que fueron al sepulcro que Cristo había dicho, cuando estaba en Galilea, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24, 4 al 8. Citaremos aquí lo que Jesús dijo refiriéndose al tiempo de su resurrección. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 17, 22 y 23. El apóstol Pablo también testificó de este mismo punto en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras, mencionadas aquí como testimonio del tiempo de la resurrección de Cristo, deben ser los tipos encontrados en Levítico 23, 5 al 11. En el 14º día del primer mes, el Cordero de Pascua fue muerto. Este Cordero era un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, que fue crucificado en el mismo día del mes. El Cordero era sacrificado cada año a las 3 de la tarde. Así también Jesús murió en la cruz a la 9ª hora, que son las 3 de la tarde. Dijo el apóstol, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Y en el 16º día del primer mes, el sacerdote agitaba una gavilla o un puñado de grano delante del Señor. Este puñado eran los primeros frutos de la cosecha. Era el primer grano maduro, una muestra de todo su grano cuando estuviera completamente maduro. Ahora, como Cristo fue crucificado a las 3 de la tarde del 14º día del primer mes para cumplir el símbolo de la Pascua, entonces Él también debía resucitar de entre los muertos en el 16º día del primer mes, para cumplir el símbolo de la gavilla mecida. Esto hizo. El apóstol enseña que la resurrección de Cristo cumplió este símbolo de los primeros frutos de la cosecha. Hablando de la resurrección de Cristo y de los santos, dice,
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. Aquí, Cristo es llamado las primicias. Esto es porque Él cumplió el símbolo de los primeros frutos de la cosecha de grano. Él resucitó el día 16º del primer mes, el mismo día en que el sacerdote mecía el puño de grano maduro ante el Señor. Y como este puñado era solo una muestra de todo su grano cuando estuviera completamente maduro, así el glorioso cuerpo del Salvador, después de ser resucitado de la muerte, fue una muestra de los cuerpos de los santos cuando sean levantados de sus tumbas. Todos los santos tendrán entonces cuerpos como el glorioso cuerpo de Cristo. Ahora vamos a contar el tiempo y ver si Cristo, en cumplimiento del símbolo, se levantó de los muertos en el tercer día. El 14º día del mes, el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual y Cristo fue crucificado, fue el primer día. El 15º día del mes fue el segundo día, y el 16º día del mes, cuando era mecida la gavilla ante el Señor y Cristo se levantó de la muerte, fue el tercer día. Y ahora llegamos a la sección de preguntas. ¿Cuándo se levantó Cristo de la muerte? ¿Cuándo fueron las mujeres al sepulcro? ¿Qué día de la semana fue crucificado Cristo? ¿Qué les recordaron a las mujeres los dos hombres o ángeles? Repite lo que Jesús había dicho, Mateo 16, 21 y 23, respecto al tiempo de su resurrección. Repite también lo que Pablo había dicho en 1 Corintios 15, 3 y 4 sobre el mismo punto. ¿Cuándo era santificado el Cordero de Pascua? ¿Qué representaba este Cordero? ¿Cuándo mecía el sacerdote los primeros frutos de la cosecha ante el Señor? ¿Cuándo resucitó Cristo de entre los muertos para cumplir este símbolo? ¿Qué dijo Pablo hablando de la resurrección de Cristo y de los santos? ¿Por qué Cristo es llamado aquí las primicias? ¿De qué fue una muestra el puñado de grano maduro? ¿De qué es una muestra también el cuerpo glorioso del Salvador? ¿A qué se parecerán los cuerpos de los santos cuando sean levantados de sus tumbas? Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de esta interesante lección. Que tengan un hermoso y feliz sábado. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.